Seguimos con nuestro curso de Derecho de Policía y llegamos a nuestro video número 9. En nuestro video número 9 vamos a hablar de medidas correctivas. ¿Cuántas son las medidas correctivas? 20 medidas. ¿Dónde las encontramos? En el artículo 173. 20 medidas correctivas, artículo 173. Medidas correctivas, artículo 173. Entonces vamos a ver y de una de las vamos a discriminar cuáles medidas son competencia de la Policía Nacional y cuáles medidas son competencia del alcalde y del inspector de policía. Medidas correctivas, competencia de la Policía Nacional. Las medidas correctivas, competencia de la Policía Nacional están en el artículo 209 y 210. Amonestación, remoción de bienes que obstaculicen el espacio público, inutilización de bienes, destrucción de un bien, participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Estas cinco medidas que están acá son competencia del personal uniformado de la Policía Nacional. Todos los policías pueden aplicar estas cinco medidas según el artículo 210 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Según el artículo 209, que le da la competencia a los comandantes de estación, subestación, CAI o su delegado, efectivamente puede aplicar las 7. Las 5 que son de todo el personal uniformado de la Policía Nacional y estas dos que están en negrilla y subrayadas que efectivamente son exclusivas de los comandantes de estación, subestación, CAI o su delegado. Bien, para aplicar estas medidas se desarrolla el proceso verbal inmediato que está en el artículo 222. Bien, las medidas correctivas, competencia del inspector de policía y del alcalde. En el artículo 205 encontramos las competencias del alcalde y dentro de las competencias del alcalde vienen dos medidas correctivas. Suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja y la restitución y protección de bienes inmuebles diferentes a los descritos en el numeral 17 del artículo 205. Entonces, señores, en el artículo 205, ¿cierto? Están las medidas competencia del alcalde y en el artículo 206 están las medidas competencia del inspector de policía. Vamos a nombrar varias de ellas. Entonces, reparación de daños materiales, expulsión de domicilio, prohibición, decomiso, suspensión, demolición, construcción, reparación, restablecimiento y voy a hacer énfasis en esta. Multas. Esta es la medida más recurrente que aplica el inspector de policía. Entonces vemos acá que para aplicar estas medidas, las dos que están en negrilla son competencia, ¿cierto?, del alcalde y el resto son competencia del inspector de policía, en especial la multa, ¿cierto? La multa que es la más repetitiva y se aplican mediante el proceso verbal abreviado que está en el artículo 223. Vamos a ver las 7 medidas competencia de la Policía Nacional. Entonces vamos acá, medidas correctivas, artículo 173, pero las medidas correctivas competencia, ¿cierto?, del personal uniformado de la Policía Nacional están en el artículo 210 y estas son las 5 medidas, ¿cierto?, que aplican todos los policías, personal uniformado de la Policía Nacional. Entonces, amonestación, ¿cierto? Amonestación. Está en el artículo 174. El concepto de amonestación, de la medida de amonestación, está en el artículo 174. Hay 200, a todos los comportamientos contrarios a la convivencia se le puede aplicar, ¿cierto?, amonestación, porque el parágrafo del artículo 174 dice que por su carácter pedagógico, esta medida se puede aplicar para todos los comportamientos contrarios a la convivencia y nos dice que es un llamado de atención para concientizar a la persona de la conducta equivocada. ¿Quién es el competente? El personal uniformado de la Policía Nacional y se aplica mediante el proceso verbal
inmediato. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. La definición está en el 175. ¿A cuántos comportamientos contrarios a la convivencia se le puede aplicar la participación en programa? A todos, también. A los 297, porque en el parágrafo del artículo 175 dice que por su carácter pedagógico, esta medida podrá ser impuesta por la autoridad de policía competente, o sea, por el personal uniformado de la Policía Nacional, para todos los comportamientos contrarios a la convivencia mediante el proceso verbal inmediato. Bien. Remoción de un bien, ¿cierto? Remoción de un bien que obstaculice el espacio público. Entonces me dice que hay 187 comportamientos contrarios a la convivencia, ¿cierto? Perdón, está en el artículo 187, ¿cierto? Y a 11 comportamientos contrarios a la convivencia se puede aplicar esta medida, ¿cierto? Y dice que es remover bienes cuando contraríen las normas de convivencia. ¿Quién es la autoridad competente? El personal uniformado de la Policía Nacional, y lo hace mediante el proceso verbal inmediato. Bien. Inutilización de bienes. Siempre que nos vamos a la inutilización de bienes, nos vamos a la minería ilegal, ¿cierto? Y efectivamente es en el artículo 191. Hay 8 comportamientos contrarios a la convivencia a los cuales se le puede aplicar la inutilización de bienes. Y dice que es inhabilitar total, la inhabilitación total de los bienes empleados para las actividades ilícitas. También tenemos una sentencia importante ahí que vamos a tener en cuenta en el momento de su aplicación. ¿Quién es competente? El personal uniformado de la Policía Nacional, y se aplica mediante el proceso verbal inmediato. Bien. Destrucción de un bien. Entonces vamos acá, artículo 192. ¿Cuántos comportamientos contrarios a la convivencia se le puede aplicar esta medida? A 62. Y dice que es destruir por motivos de interés general un bien mueble cuando implique un riesgo o amenaza a la convivencia. ¿Quién es el competente? El personal uniformado de la Policía Nacional, y se aplica mediante el proceso verbal inmediato. Entonces, estas son las 5 medidas, ¿cierto?, que son competencia del personal uniformado de la Policía Nacional. Vamos a la siguiente y ahí están las dos más, ¿cierto? Las dos medidas que son competencia exclusiva de los comandantes de estación, subestación, CAI o su delegado según el artículo 209. ¿Cuáles son? Disolución de reunión no compleja, ¿cierto?, que está la definición en el artículo 176, y efectivamente tenemos una situación particular. Recuerden que todo lo que tiene con derecho a la reunión, efectivamente fue declarado inexequible. ¿Quién lo aplica? El comandante de estación, su estación o su delegado, y se aplica mediante el proceso verbal inmediato. Vamos a esta medida que es bastante importante. Suspensión temporal de la actividad. Suspensión temporal de la actividad. Su definición está en el artículo 196. Hay 93 comportamientos contrarios a la convivencia a los cuales se les puede aplicar esta medida, y nos dice que es el cese por un término de entre 3 a 10 días proporcional a la gravedad del hecho, ¿cierto?, y de la infracción de una actividad económica. Entonces, importante, de 3 hasta 10 días. ¿Quiénes desarrollan o quiénes aplican esta medida? Los comandantes de estación, comandantes de subestación, comandantes de CAI o su delegado mediante el proceso verbal inmediato. Hay algo importante en el artículo 222, parágrafo 1, dice: en contra de la orden o medida correctiva procede un recurso. ¿Cuál es el recurso? Apelación. Entonces, ante las medidas impuestas por la Policía Nacional procede un recurso. ¿Cuál? Apelar la decisión, apelar la medida impuesta por el policial, ¿cierto?, el cual se considera en efecto devolutivo y se remitirá al inspector de policía dentro de las 24 horas siguientes. Y el recurso de apelación se resolverá dentro de los 3 días hábiles siguientes al recibo de la actuación y será notificado por el medio más eficaz y expedito. Entonces decimos, ¿qué recurso puede interponer el infractor?
¿cierto? Apelación. ¿En qué efecto se da el recurso? Devolutivo. ¿Cuánto tiempo tiene el policía para entregarle el proceso al inspector de policía? 24 horas. ¿Cuántos días tiene el inspector de policía para resolver el recurso? 3 días hábiles. Bien, esta diapositiva la quise hacer para diferenciar medios de medidas como es en este caso particular. Dice suspensión inmediata. Mire, la suspensión inmediata es un medio que está en el artículo 161. La suspensión temporal es una medida, ¿cierto? Y la suspensión definitiva es una medida. Igual, mire que siempre hemos manejado que si es de verde lo desarrolla la Policía Nacional y que si es de amarillo lo desarrolla otra autoridad o es un concepto importante a tener en cuenta. Entonces, suspensión inmediata, artículo 161. ¿Quiénes lo desarrollan? El personal uniformado de la Policía Nacional. ¿Mediante qué lo desarrollan? Una orden de policía, artículo 150. Y dice que es el cese inmediato de una actividad, pero cuya continuación implique un riesgo inminente para los participantes y la comunidad en general. Entonces yo puedo aplicar este medio de policía mediante una orden de policía, pero tiene que tener esa característica, que haya un riesgo inminente para sus participantes y la comunidad en general, a diferencia de la medida correctiva. Suspensión temporal, medida, artículo 196. ¿Quiénes la desarrollan? Los comandantes de estación, comandantes de su estación, comandantes de CAI o su delegado. ¿Mediante qué? Mediante el proceso verbal inmediato, artículo 222. Y nos dice que es el cese por un término de entre 3 a 10 días proporcional a la gravedad de la infracción. Y la suspensión definitiva está en el artículo 197, la desarrolla el inspector de policía mediante el proceso verbal abreviado artículo 223 y es el cese definitivo de una actividad económica formal o informal con o sin ánimo de lucro. Bien, entonces tengan claridad en eso. Suspensión inmediata como medio, suspensión temporal y suspensión definitiva como medida correctiva.